Lectura del libro del Génesis. El día en que el Señor Dios hizo tierra y cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el suelo. Pero un manantial salía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida. Y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén, para que lo guardara y lo cultivara. El Señor Dios dio este mandato al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día en que comas de él tendrás que morir. Palabra de Dios. Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Bendice alma mía al Señor. Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo. Se la echas y la atrapan. Abres tu mano y se sacian de bienes. Bendice alma mía al Señor. Le retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías su aliento y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Bendice alma mía al Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que le explicara la parábola. Él les dijo: también vosotros, ¿seguís sin entender? ¿No comprendéis? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y se echa en la letrina. Con esto, declaraba puros todos los alimentos. Y siguió: lo que sale de dentro del hombre, eso sí hace impuro al hombre. Que dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo que nos ayude a conocer la verdad, para ser fieles a la palabra que da vida. Espíritu Santo, ven sobre nosotros en nuestra vida, ya que nos invitas a renunciar al pecado, para que seamos fieles a las palabras del Señor Jesús, que son espíritu y vida, y que transforma los corazones, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, el Señor Jesús se dirige a la gente para hacer entender que nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque los judíos no comían carne de cerdo. Para el pueblo de Israel, el cerdo es un animal impuro, razón por la cual no puede servir de alimento. La prohibición de comer carne se encuentra en Levítico, capítulo 11, verso 1 y siguientes. El Señor habló a Moisés y a Aarón: digan a los israelitas, de los animales terrestres pueden comer todos los rumiantes de pezuña partida. Se exceptúan solo los siguientes: el camello, que es rumiante, pero no tiene la pezuña partida, ténganlo por impuro. El tejón, que es rumiante, pero no tiene la pezuña partida, ténganlo por impuro. La liebre, que es rumiante, pero no tiene la pezuña partida, ténganla por impura. El puerco, que tiene la pezuña partida, pero no es rumiante, ténganlo por impuro. No coman su carne, ni toquen su cadáver.
son impuros. También en Deuteronomio, capítulo 14, verso 8, hace referencia a lo mismo. Siendo un animal impuro, no se puede ofrecer en sacrificio ni comer su carne, como también nos lo dirá el profeta Isaías, capítulo 55, verso 4, o Isaías, capítulo 66, verso 17. Parece que está relacionado con ciertos sacrificios supersticiosos. En tiempo de los macabeos, el hecho de no comer carne de cerdo se convirtió para los judíos en una cuestión de vida o muerte. En los tiempos del Señor Jesús todavía estaban en vigor estas cuestiones. Los cerdos eran sinónimo de la mayor de las impurezas, como le pasó al hijo pródigo. Cuidar de ellos tuvo que hacer el hijo pródigo. Era la mayor humillación posible. San Lucas, capítulo 15, verso 16. En los Evangelios, San Mateo capítulo 8, verso 28 al 34. San Marcos capítulo 5, verso del 1 al 20. San Lucas capítulo 8, verso 26 al 39. Conocido como los Evangelios sinópticos. El Señor Jesús expulsa un demonio que toma posesión de una piedra de cerdos. El Evangelio de San Marcos nos da más detalles. Llega a decir que el nombre de ese demonio es Legión, que son muchos, porque el cerdo para los judíos era un animal de impureza, y más cuando pasaba todos estos hechos. Pero ahora el Señor afirmará en San Marcos, capítulo 7, verso 15: nada que entre de fuera puede hacer el hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Sus discípulos le pedirán el favor que les explique la parábola. Él les hará unas preguntas. ¿También vosotros seguís sin entender? ¿No comprendéis? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y se echa al letrino. El Señor Jesús nos muestra el proceso natural que pasa con el alimento en el cuerpo del ser humano. Lo que el Señor afirma es, en el verso 20, lo que sale dentro del hombre, eso sí hace impuro al hombre, porque dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidias, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Dios creó todo puro. Nada de lo que hay en la creación es impuro. Es el corazón y las acciones del ser humano lo que hace que algo sea bueno o malo a los ojos de Dios. Según la tradición evangélica, lo que hace puro a esa persona es el amor, la solidaridad, la justicia, la misericordia, la entrega a los demás, distinto a los 13 vicios que presenta el Evangelio de San Marcos en el verso 21 y 23. Y lógico que habrá muchos más. Son los que contaminan al ser humano y a la sociedad. San Pablo, guiado a la luz del Espíritu Santo, nos mostrará en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, verso 19, los frutos de la carne, y en Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu. San Pablo comienza las exhortaciones finales de su carta con un nuevo llamado a la libertad. Ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad. Gálatas, capítulo 5, verso 3. El encuentro con el Señor a las puertas de Damasco hizo del apóstol un hombre libre, y desde entonces la liberación sea el tema constante de su predicación. Liberación del pecado. Romanos capítulo 7, verso 14 y siguientes. De la muerte, el último enemigo. Colosenses capítulo 2, verso 12 al 14. Y 1 Corintios capítulo 15, verso 26. Del instinto. Romanos 8:13. Del régimen de la ley. Romanos todo el capítulo 6. Evangelio y libertad se identifican. ¿De qué liberación o libertad está ahora hablando a los Gálatas? De la misma que ya les habló a los Corintios. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. 2 Corintios capítulo 3, verso 17. Por eso el Espíritu lo nombra 8 veces, donde hay recomendaciones y amonestaciones. San Pablo considera a la persona humana como un campo de batalla, donde dos fuerzas opuestas libran un combate. Las fuerzas del instinto, literalmente la carne, y la fuerza del Espíritu. La carne mata la libertad y conduce a la esclavitud, dramatizada en la larga lista de vicios donde descuellan por un lado los pecados que pisotean y destruyen la libertad del otro, haciendo imposible la convivencia humana, violencia, envidias, ambición, etc. Y por otro lado, las pasiones que encadenan a la persona en el sexo, fornicación, indecencia, desenfreno. En cambio, el Espíritu, por el contrario, produce el fruto del amor,
que encabeza la lista. Lo demás será el despliegue y consecuencia del amor, comenzando por la alegría, otra de las experiencias más profundas de San Pablo, y que hacen de él un hombre dominado por el gozo. La esperanza le produce alegría. Romanos capítulo 12, verso 12. Los discípulos son su alegría. Filipenses capítulo 4, verso 1. Hasta las tribulaciones son causa de alegría. 2 Corintios capítulo 7, verso 4. Los frutos del Espíritu que enumera el apóstol son las realidades que hacen del cristiano una persona libre y solidaria de una comunidad libre y solidaria. La llamada a la libertad con que comenzó es para el apóstol como un camino que el cristiano tiene que recorrer. Por eso debemos orar todos los días para ser fieles al llamado que Dios nos hace, para vivir en esa libertad de los hijos de Dios, reclamando sus promesas a través de su palabra y viviendo nuestros sacramentos, en especial la Santa Eucaristía, donde el Señor quiere vivir en el corazón de la humanidad. Ahora nos unimos a través de la oración, para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, que vienes a transformar nuestra vida, nuestro corazón, que has enviado a tu Hijo Jesús para salvarnos, para mostrarnos el reino, la buena noticia, para liberar a la humanidad y vivir en la libertad de los hijos de Dios, unidos al amor, a la misericordia, para hacer bendición a nuestros hermanos y a la luz del Espíritu Santo, recibir estos regalos de amor para darnos pasos firmes en la fe, para unirnos al corazón de la Iglesia y a la esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, laicos comprometidos, para transmitir esta obra de evangelización. Que el Señor Jesús pueda llegar a cada corazón, y que nosotros como humanidad podamos descubrir el propósito de Dios en nuestras vidas, para reprender toda fuerza del mal, el diablo y los demonios, que quieren destruir a los hijos de Dios, para hacerlos caer en el abismo de la muerte, corromper sus corazones, colocar pensamientos perversos que llevan a la impureza, a llevar una sexualidad desenfrenada, que lleva a los desórdenes, a la irresponsabilidad, a faltar una vida de compromiso, de familia. Pedimos por cada ser humano, para que no caigan los robos, de quitar los bienes a las personas que se lo han ganado honradamente, o el que atenta contra la vida de su propio hermano, por la codicia, la malicia, fraudes, desenfrenos, envidias, difamación, orgullo, frivolidad, por el mismo egoísmo que lo lleva a la perdición, por la ambición hasta perder su propia alma, o aquella persona que ha vivido situaciones negativas en la vida y que lo ha llevado a tomar malas decisiones, creyendo buscar respuestas en la brujería, por la lectura de cartas, haciendo prácticas de baños o riegos, cargando amuletos, pensando que con ello va a solucionar sus problemas, pero no es así, porque los brujos son hijos del diablo, que quieren llevar a la humanidad a la muerte, o aquellas personas que van en su realidad a través de los vicios, el alcohol, la drogadicción, la pornografía, que los lleva a faltar al compromiso de sí mismos y con los demás, siendo esclavos del pecado. Abre tu corazón a Dios, que Él viene a sanar tus heridas, que descubras el regalo del amor, alegría, paz, paciencia, que vas descubriendo lo importante que eres para Él. Es descubrir el propósito de Dios en tu vida, de ser amables, de dar la modestia, de descubrir el don del servicio, para hacer bendición para tus hermanos, que se nos invita a orar unos por otros, en estos momentos difíciles de pandemia, que el Señor nos invita a hacer un alto en el camino, y revisar cómo está nuestra vida con Él, de renunciar al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios, y el compromiso de orar por las necesidades de nuestros hermanos, por esta hermosa creación que Dios nos dio, que debemos cuidarla. Las naciones y sus gobernantes, que tienen el compromiso de dirigir una nación, dejando sus intereses egoístas y verdaderamente ayudando a sus hermanos en lo social, económico, de dar trabajos dignos, de crecer, tanto en lo personal como en lo laboral, y de compartir con los necesitados, de formar bien a nuestros niños y jóvenes en la educación, que serán el futuro del mañana. Oramos por las familias, que es la iglesia doméstica, el amor del hombre y la mujer, que se unen en santo matrimonio, para hacer bendición para sus generaciones futuras. Pedimos por los matrimonios que están en crisis, para que descubran lo importante que es el diálogo y asumir compromisos para salir adelante. Que oramos por los hermanos que han sido contagiados por este coronavirus, para que la sangre preciosa de Jesús
lo sane y se aleje todo espíritu de muerte. Como también oramos por la salud integral de toda la humanidad, tanto en la parte física como mental, que sean libres, sanos y bendecidos. Podamos ver los milagros del Señor en sus vidas. Ahora te invito a entregar tu corazón, tu necesidad, que a pesar de los momentos difíciles que estás viviendo, busca al Señor de la vida, que hace las cosas nuevas, que es orar con el corazón, tener fe para reclamar sus promesas, porque Él tiene palabra de vida eterna. Sé paciente y en el momento indicado vendrá el Kairos, el tiempo de la bendición de Dios en tu vida. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Somos hijos de Dios, pero tenemos un enemigo que nos persigue, que busca poner piedras de tropiezo, para que no creas en Él, para que dudes de esas promesas. Pero el Señor siempre está con los brazos abiertos, para darnos ánimo, saber de que no estamos solos, y que si tú crees, verás la gloria de Dios. Bendiciones del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.